Mis hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Dios les guarde. Y es un privilegio para nosotros que estén aquí formando parte de Revive. Qué bueno verles nuevamente. Y hoy vamos a continuar con la predicación de la carta de Pedro. Lo digo de antemano y el tema lo he titulado Cristo, nuestra esperanza. ¿Cuántos creen que Cristo, voy a preguntarlo nuevamente, a ver si ya se terminan de acomodar? ¿Cuántos creen que Cristo es nuestra esperanza? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Cristo, nuestra esperanza. Hermanos, déjenme ponerlo en este contexto para que lo entendamos mejor. De acuerdo con los académicos, la mejor manera de ver en profundidad el esplendor y la belleza de la verdad es observando el panorama oscuro y desolador de la mentira. Cuando nosotros miramos ese panorama oscuro de la mentira, desolador, vamos a valorar y vamos a entender y vamos a comprender mejor las verdades eternas de Dios reveladas en su bendita palabra. De manera que, siguiendo esta línea de pensamiento, ciertamente cuando observamos la cultura, cuando observamos la situación social, política y religiosa de nuestro mundo, de nuestro contexto en el cual vivimos hoy, podemos concluir que tenemos un panorama desesperanzador. Es decir, sin esperanza, ¿verdad? Allá afuera las cosas están muy oscuras. Primero, la cultura es cambiante y hoy vemos que se mueve en torno de las nuevas corrientes ideológicas, esas corrientes filosóficas, por así decirlo, de la nueva era, que está tan entrada y tan arraigada en la cultura. En el ámbito social, tenemos una sociedad que está yo diría muy influenciada por el egocentrismo, son ególatras, son relativistas y con falta de la verdad, con unos principios morales totalmente distorsionados, totalmente quebrados, totalmente fracturados, que distan abismalmente de la verdad moral que Cristo, Dios nuestro Señor, nos ofrece como un estándar de vida a través de su bendita palabra. La política administrativa de las naciones llena entonces de corrupción, y esa corrupción viene procedente precisamente de la cultura y la sociedad que oprimen cada día más al necesitado. Esa es la realidad que vivimos. Y por último, mis hermanos, hoy tenemos muchas religiones que se han alejado de la verdad bíblica de la palabra de Dios. Ese es el contexto de la realidad que estamos viviendo en esta época. En conclusión, entonces podemos decir que tanto la cultura, la sociedad, la política y la innovación o las invenciones de los hombres están oponiéndose en un ataque sin precedentes a la identidad de Dios manifestada en el hombre. Porque Dios nos hizo y nos creó conforme a su imagen. ¿Y qué? Y en semejanza. Hermanos, de manera que el sentido de la rectitud y la justicia se ven gravemente debilitados, hasta el punto de que la norma para que todas estas cosas se aprueben no está centrado en la palabra, en lo que Dios determinó, en lo que Dios dice, sino en la gran mayoría. Y ya lo sabemos, si la gran mayoría dice que es bueno, aunque sea malo. Entonces podemos decir que toda la ley, todos los principios están transfiriéndose a la opinión de los seres humanos y de la sociedad.
Y lo grave de esto, en este proceso se va perdiendo gradualmente toda certidumbre de verdad y de seguridad. Por eso nuestro tema, Cristo, nuestra esperanza. Por lo tanto, hermanos, el sentimiento humano no es un fundamento sólido para construir nada importante. El sentimiento, porque somos volubles, y más cuando estamos fuera de Cristo. Y no debe, ni puede, ser decisivo para determinar la rectitud y la justicia. Así que todo, escúchenme, amados, todo lo que tenemos es Cristo. Mis amados hermanos, fuera de Cristo no tenemos nada, nada. Todo lo que ustedes y yo tenemos es Cristo. Así que nuestra única y verdadera esperanza es Cristo, porque solamente en Él tenemos ciertamente seguridad y esperanza. Así que con esto en mente, vamos de una vez a la palabra de Dios y vamos a regresar al texto que hemos estado, voy a decir como el profeta Jeremías, pero no soy profeta, martillando en este mismo texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 y 14. Y vamos a honrar la santa palabra de Dios, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Amén. Padre eterno, gracias te doy en esta preciosa mañana por tu palabra, por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, por tu Santo Espíritu que está dentro y con nosotros para guiarnos, llevarnos a toda verdad y convencernos de pecado y de justicia. Padre eterno, gracias te doy por la vida de cada una de las personas aquí presentes, por las familias representadas. Gracias te damos, Señor, por los que nos siguen a través de las redes sociales. Bendice, Padre eterno, por favor, las vidas tanto de los que estamos aquí en este recinto como los que están allá. Señor, y sobre todo, sobre todas las cosas, háblanos a nuestros corazones, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y tú no estás mudo. Tú sigues hablando a través de tu palabra, a través de tu espíritu y a través de los siervos que queremos honrarte. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Mis amados, pueden tomar asiento. Hermanos, es interesante que usted se haga o que empiece a formularse de alguna manera preguntas, y hoy mis puntos van a ser preguntas retóricas. Va a estar lleno el mensaje de preguntas con la intención de movernos a la verdad, a la realidad, y de que introspectemos, de que vamos adentro, de que nos evaluemos, nos cuestionemos bajo la guía de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, dice el texto que hemos estado marcando, esta es la tercera semana y la última semana en la que vamos a estar en los versos 13 y 14. Y hemos hecho una miniserie dentro de la serie de la predicación de Pedro, porque allí hay mucha verdad concentrada. Pero usted se ha preguntado o ha pensado, ¿cuál es la razón por la que este mensaje es tan insistente? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué es lo que dice la palabra cuando dice que esperemos por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado? Necesita preguntarse qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar cuando ese evento glorioso
de la manifestación del Hijo de Dios, que no es otra cosa que su segunda venida a la tierra, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi futuro? ¿Qué pasa cuando Él venga? Así que, mis hermanos, aquí está la pregunta. ¿Sabes cuál es tu verdadero destino? ¿Sabes cuál es tu verdadero destino? Y algunos pueden decir, yo sé cuál es mi verdadero destino. Cuando estábamos en nuestros países de origen, deseábamos venir a Norteamérica y aquí estamos cumpliendo ese sueño americano. Yo les pregunto, ¿sabes cuál es tu verdadero destino, tu destino final? ¿Por qué la palabra a través del apóstol Pedro durante 3 semanas está martillando, enfatizando en este tema tan importante? Hermanos, Pedro les escribe o se dirige a un grupo de iglesias que estaban bajo presión, que estaban bajo atropello, estaban enfrentando dificultades, pruebas y bajo la opresión del sistema de la época. Y esto incluía tanto los poderes políticos y religiosos que se oponían a la verdad del Evangelio de Cristo, a la fe que ellos profesaban. Y usted se ha preguntado de qué manera esos mismos poderes que siguen operando, los mismos 3 poderes, siguen operando a través de la historia de la raza humana en contra de la verdad de Dios. Usted reflexiona y va en su mente a Génesis 3 en algún momento de la semana y piensa cuál fue el verdadero objetivo de Satanás de hacer caer y de tentar a Adán y a Eva en el huerto de Edén, hacerlos pecar para que murieran. No, el verdadero asunto es que Él vino a combatir y a destruir en alguna manera en la raza humana la verdad de Dios. Y eso es lo mismo que ha seguido haciendo y va a seguir haciendo hasta el regreso glorioso de Cristo Jesús. Por esa razón, la carta de Pedro, en este primer capítulo, y voy a decirlo así, es tan incisivo, es tan profundo, que siempre está remarcándonos la venida de Cristo. Y Pedro, después de mostrarles a través de las Escrituras, porque estaba dirigiéndose a una audiencia que conocía perfectamente la ley del Señor, que conocía todas las bendiciones espirituales y los beneficios de los que disfrutaban en la fe en Cristo, Pedro concluye diciéndoles: y esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo, Pedro? Y Pedro ahí mismo dice: cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Cristo regrese. Ellos eran conocedores, tanto como nosotros, de una verdad profunda del Evangelio de Cristo, de la revelación de Dios a través de la palabra. Sin embargo, ellos estaban desenfocados, ellos estaban distraídos y preocupados por la situación conflictiva, las pruebas, la persecución y todo el acoso del sistema de esa época. Y yo me pregunto, ¿y acaso no es lo mismo que está pasando hoy en la iglesia del Señor? Pero quiero que enfoque su atención en algo. Esa letra I enlaza las verdades y los beneficios y las bendiciones de las cuales la palabra de Dios en los primeros 12 versículos nos ha venido hablando. Y entonces aquí dice: y ya que conoces esas verdades y esas bendiciones que son tuyas, esperad por completo. ¿Y qué es esperar por completo? Es una espera que está satisfecha, es una espera que se mueve en acción. Y perdónenme que sea redundante, mover en acción.
¿En acción de qué? En acción y fundamentada y arraigada en la palabra de Dios, en su promesa, en lo que Él ha dicho de usted y de mí. Y en lo que nos espera, en lo que nos aguarda. Es algo extraordinario, mis hermanos. Y dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, su esperanza es y debe ser Cristo. Así que Pedro les recuerda a ellos y hoy a nosotros la extraordinaria promesa de Dios, el regreso inminente de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que no pongan su mirada en el mundo, no ponga su mirada en los problemas y en las dificultades, no en el aquí y en el ahora. Pastor, ¿y entonces qué hacemos con la realidad que vivimos? Pues hay que vivirla, hay que soportarla, hay que aguantarla, hay que sufrirla, pero tenemos que seguir caminando en fe si verdaderamente estás creyendo en la palabra, en el Evangelio y en Cristo Jesús. Hermanos, quiten la mirada de las tribulaciones, quiten la mirada de las aflicciones, quiten la mirada de los desafíos y las pruebas y confíen plenamente ¿en qué? En eso, gracia, en ese advenimiento que ha de venir completamente. Confiar en el Señor y en su promesa. Espere con esperanza y verán la gloria venidera que les espera. ¿Cuántos estamos de todo corazón esperando eso? Mis hermanos, quiero que me escuche con atención. Y yo tengo que decírselo y tal vez va a sonar un poco crudo, pero si su pastor no se lo dice, nadie otro se lo va a decir. Y yo se lo tengo que decir porque yo les amo en el amor de Cristo. Y estoy aquí no para tratarlos con pañitos de agua tibia. Sí, con ternura, con amor, pero con la verdad. Mis hermanos, cuando adoptamos un estilo de vida mundano, es decir, cuando seguimos el estilo de la vida de la gran mayoría, cuando seguimos el estilo de vida de la cultura, de lo que aprueban la gran mayoría, ¿sabes a lo que realmente te estás exponiendo? ¿O sabemos a lo que realmente nos estamos exponiendo? Se lo voy a decir. Hermanos, estamos invitando a nuestra vida el juicio venidero de la ira de Dios. Estamos invitando a nuestra vida el juicio venidero de la ira de Dios. Jesús hace un poco más de 2000 años entró en la ciudad santa de Jerusalén, manso y humilde, y encima de un ¿qué? De un asno, de un pollino. Cuando Él regrese, que es inminente, que es ciertísimo, Él va a venir como juez y Señor, como lo que Él es, el Dios del universo. Y va a traer juicio de misericordia, pero también va a traer juicio de ira. No se nos olvide eso, mis hermanos, que cuando nosotros adoptamos, por eso Romanos en el capítulo 12, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos al estilo de vida de esta cultura, porque allí nos estamos exponiendo al juicio de la ira de Dios. Todos aguardamos el regreso glorioso de Cristo. Por supuesto que sí, ¿verdad? Hermanos, ¿tan solo es mi hermano y yo? ¿Todos aguardamos el regreso glorioso de Cristo? Por supuesto que sí, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Anhelamos fervientemente su regreso inminente. No obstante, quiero hacerles esta pregunta. ¿Entendemos que su regreso
será de misericordia para unos y de ira para otros. ¿Lo vemos así? Se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo lleno de gracia, pero se nos olvida que Dios es justo y por eso muchos solo predican de amor y no quieren predicar de la justicia venidera de Dios, porque se ven obligados a tratar estos temas y no quieren ser ofensivos. Yo tampoco, pero tengo que decirle la verdad. Hermanos, le voy a recordar nuevamente el texto. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro nos está recordando la segunda venida de Cristo y está dirigiendo nuestra mirada hacia el Antiguo Testamento, directamente hacia uno de los profetas que más habló del advenimiento, de la llegada del Mesías, el profeta mesiánico. ¿Quién es? Isaías, el profeta mesiánico. Isaías, yo no sé si él lo supo en ese momento, pero Isaías fue el que más profetizó en el Antiguo Testamento, no fue el único, pero fue el que más profetizó de la primera venida, pero también de la segunda venida. Y mire lo que dice Isaías, capítulo 13, versos 9 al 11. Dice, he aquí, el día de Jehová viene. Y aquí está haciendo referencia a la segunda venida. Aquí está haciendo referencia hoy para nosotros a un evento apocalíptico, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra ¿en qué? En soledad y raer de ella a sus pecadores, quitarlos completamente. ¿A quiénes? A los pecadores. Aquí está hablando de un juicio con la segunda venida del Señor. Deja a un lado por un momento la misericordia y expone una realidad que nosotros debemos vivir y pensar cada momento y cada instante de nuestra existencia mientras estemos aquí en este tabernáculo, en este cuerpo carnal, mis hermanos. El verso 10 dice, por lo cual, escuchen lo que va a pasar, las estrellas de los cielos y sus luces no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y justamente estas mismas palabras las repite el Señor Jesús en Mateo 24, solo se lo doy como referencia, y Él manifiesta las señales que precederán a su regreso. Y esas señales se pueden cumplir en 1 hora, en 2 horas, en un momento, porque recordemos que el Señor habita eternidad y el Señor está fuera de nuestro tiempo porque Él es eterno. Así que no te confíes de empezar a prepararte cuando veas las señales. Eso puede llegar así, mis hermanos. Vivas como si hoy fuera el último día y el regreso del Señor. Verso 11 dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Miren, hermanos, qué delicado es la arrogancia y la altivez. ¿Cuántos aquí damos hoy gloria a Dios porque nos quitó esa arrogancia? Para que la gloria de Dios sea exaltada y la soberbia del hombre sea humillada. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y tal vez alguien diga aquí o allá, pero eso es un texto del Antiguo Testamento. Sí, pues le voy a recordar lo que el mismo apóstol Pedro está remarcando, no en su primera, sino en su segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 3, a partir del verso 10. Y yo quiero pedirle que esté muy atento, porque aquí voy a estar moviéndome en medio de 2 apóstoles, Pedro y Pablo. Así que esté atento. Segunda de Pedro, capítulo 3,
verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor, escuchen, parece como si fuera un eco de Isaías y parece como si fuera un eco de nuestro Señor Jesucristo. Y en realidad no es un eco porque es la misma voz, porque toda la palabra es soplada por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces mira lo que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Otra vez las mismas palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24, en el cual, y esté atento, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, fíjese lo que dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Alguien dijo, estamos en un planeta desechable. Y si lo vemos desde esa perspectiva, sí, porque todo eso va a ser deshecho y Él va a traer cosas nuevas. Y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. ¿En cuáles obras estás trabajando? ¿A cuáles obras estás dedicando tu tiempo, tu esfuerzo, tu salud, tu vida? Y ahora le voy a decir de otra manera: ¿a cambio de qué estás sacrificando todo? Incluso tu familia, incluso el tiempo de la iglesia del Señor. ¿A cambio de qué? Si aquí dice, y yo lo creo, no sé usted, espero que sí, que los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo eso es efímero, pasajero. Y no estoy diciendo que entonces ni trabajemos ni hagamos nada porque ya el Señor viene. No, no, no. No lo estoy invitando a la vagancia. No. Usted tiene compromisos y obligaciones y tiene que trabajar y tiene que ejercitarse y tiene que tratar de brindarle una casa y lo mejor a sus hijos y a su esposa, a su familia. Está bien, pero que eso no sea lo prioritario. Que eso no sea lo prioritario. Lo prioritario es que usted tenga sus ojos puestos en Cristo y en la verdadera vida que está por venir cuando Él sea manifestado en gloria. No sacrifiques tu hogar, no sacrifiques la enseñanza de tu familia porque no tienes tiempo para estudiar la palabra, para leer la palabra, y no tienes tiempo para relacionarte con el cuerpo de Cristo. Es que yo tengo una relación especial y personal con Dios. Sí, sí, yo leo la Biblia, yo le oro. ¿Y por qué no viene a la iglesia? No, es que tengo una relación muy especial. ¿Especial? ¿Estás rechazando el cuerpo de Cristo? Luego la iglesia dice su palabra que Él es la cabeza y que todos nosotros somos su cuerpo. Y nosotros hoy vemos en esa ilustración un cuerpo que camina sin cabeza, ¿verdad que no? Entonces, hermanos, esas son de las mentiras del enemigo. Yo tengo una relación con Dios, pero no vienes a la iglesia, porque es que el domingo tengo que irme primero a disfrutar, a pasear, o el sábado me trasnoché, me desvelé, como dicen acá, me fui de fiesta, de parranda. Es que usted no sabe, pastor, vino una orquesta y hoy vinieron unos cantantes, yo no me podía perder ese concierto. ¿A cambio de qué? Como el profano Esaú, y ya lo he dicho varias veces, vendió su primogenitura por un platico de lentejas. Que el Espíritu le traiga iluminación. Hermanos, preguntas. ¿Cuál es el estilo de vida que el Señor espera de nosotros?
Estás viviendo de tal manera que procuras la santidad y la piedad. Por eso a muchos no les gusta Revive, porque aquí hablamos de la palabra, hablamos de santidad, hablamos de piedad, hablamos del pecado y hablamos del regreso de Cristo. Porque la palabra es lo único que va a transformar tu vida y la mía. No las palabras lisonjeras. Y usted viene y sale igual, emotivo, lleno de emociones, y esas emociones se terminan rapidito. Pero lo único que va a quedar en tu corazón son las verdades eternas de la palabra de Dios. Lo único que va a cambiar tu vida y la mía son las verdades eternas de Dios escritas en la palabra cuando se predican correctamente y en el amor de Cristo. Hermanos, ¿estás viviendo de tal manera que procuras la santidad y la piedad? ¿Te das cuenta de que hay un estándar de vida para los hijos de Dios? Hay una medida, y no es puesta por el pastor ni por los hombres, no, es puesta por Dios. Y aquí está la otra pregunta. ¿Cuál es el estándar de vida que el Señor espera de nosotros? Reflexione, piense. Esta es una pregunta retórica que queda ahí para que trabajemos por lo menos un mes en ella. ¿Cuál es el estándar de vida que el Señor espera de nosotros? Porque es necesario, dice la palabra, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, segunda de Corintios 5:10. Es necesario, mis hermanos, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y ese premio va a ser según lo que hayamos hecho ahorita. No como dicen los católicos, Dios los saque de pena y los lleve a descansar, brilla para ellos la luz perpetua. No, es ahora donde usted y yo tenemos un compromiso con nosotros para vivir santa y piadosamente. ¿Cuál es el estándar de vida que el Señor espera de nosotros? Dije que me iba a estar moviendo entre Pedro y Pablo. Ahora vamos a Pablo. Mire lo que le dice a Tito, en Tito capítulo 2 a partir del verso 10. El estilo de vida que el Señor espera de cada uno de nosotros. No defraudando. Hermanos, esta palabra la entendemos muy fácil. ¿Cómo nos molesta cuando nos defraudan, verdad? Cuando usted y yo ponemos la confianza en alguien y esa persona nos defrauda. ¿Sabe qué es lo que más nos duele a los padres con nuestros hijos? No que ellos no nos obedezcan, sino que ustedes y yo conocemos una verdad y cuando vemos que los hijos por rebeldía o lo que sea se desvían, eso causa un dolor, nos defrauda. Piensa en esa medida, pero en una medida infinita, el defraude tan grande que le hacemos a nuestro Padre eterno. Entonces el estilo de vida empieza Pablo diciendo, no defraudando. Y entonces, ¿cómo, Pablo? Dice, sino mostrándose fieles en todo. No un ratito, no solo el domingo, no solo un día, todos los días de los días de los días de los días. Todos. ¿Para qué cosa? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, quiero tomarme un tiempito porque es interesante. Esa palabra adornen viene de la palabra griega cosmeo, de donde sale cosmético. Y cosmeo quiere decir embellecer. Y lo que está diciendo la palabra es que nosotros mostremos la belleza de Cristo. Mostremos la belleza de Cristo. Cuando tú y yo por eso voy a decir algo, soy extremadamente celoso de la doctrina. Muy, muy celoso de la doctrina.
Antes era celoso de la carne. Ahora soy celoso de la doctrina. Por eso, hermanos, porque cuando nosotros seguimos la palabra de Dios fielmente, eficazmente, vamos a adornar la doctrina mostrando la belleza de Cristo. Reflejemos la luz de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Viviendo piadosa y santamente en obediencia al Evangelio, de tal manera que reflejemos el brillo de la gloria de Dios. Hermanos, ¿usted sabe el privilegio que tiene? ¿Usted sabe el privilegio que tiene de ser el reflector de la gloria de Dios? De que Dios muestre su brillo a través de usted. Pero para eso se requiere que vivamos santa y piadosamente. Y en el verso 11 dice, ¿por qué hay que hacer así? Porque la gracia de Dios, otra vez, se ha manifestado, se ha revelado, se ha mostrado. Y vimos su gloria como gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Cuando el Verbo, el Dios, se encarnó, el Dios del universo, y vimos su gloria. Y si nosotros no estuvimos allí presentes, nuestro espíritu lo ve a través de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ser testigos oculares, para bien o para mal, oculares, porque todo ojo lo verá. La manifestación para salvación a todos los hombres. Verso 12, escuchen lo que dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos ¿de qué manera? En este siglo tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. Dije que la mejor manera de ver el brillo de la verdad es observando la densa oscuridad de la mentira. Y quiero definirle rápidamente lo que es iniquidad y impiedad. Impiedad es un estilo de vida que busca seguir los deseos temporales, los deseos engañosos. Eso es impiedad. Cuando vivimos impiamente, somos ególatras, queremos solo todo para nosotros, para nuestro placer, para nuestro deleite. Y vivir en una vida de impiedad, una vida impía, es también seguir la iniquidad. Y mire lo que traduce iniquidad: vida pecaminosa que busca satisfacer los deseos de la carne. Ay, ay, ay. ¿No siente, como dicen por ahí, un mazazo? ¿Dónde es que dicen así? ¿En México? ¿O en Ecuador? ¿O en cualquier lugar del mundo? Pero lo entendieron. Hermanos, ¿cuál es el sentido o el estándar de vida que el Señor espera de nosotros? Y uniendo el texto dice, enseñándoos que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el verso 13 lo completa, aguardando. Mire por qué tenemos que vivir sobria, justa y piadosa y santamente. Porque estamos aguardando una visita muy, muy infinitamente especial. ¿Cuántos de nosotros nos regocijamos cuando estamos en esa espera? Porque va a llegar un familiar que hace meses, años no vemos. Y preparamos lo mejor y nos alistamos de la mejor manera y hacemos fiesta y nuestro corazón se llena de mucho regocijo, de gozo y de alegría, y no es para menos. Pues imagínenselo, hermanos, cuánto más si el que llega y al que estamos aguardando es al Rey de Gloria, al Dios del universo, al que te hizo a ti y a mí. Hermanos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. Esto es poderoso, hermanos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Entiendes a quién estás esperando?
¿Cómo te vas a presentar delante de Él, mi hermano, mi hermana? ¿Vas a presentarte espiritualmente todo harapiento, sucio, maloliente? ¿Verdad que no? Por eso tenemos que vivir sobria, justa y piadosa y santamente delante de Dios. Regresemos nuevamente con Pedro y aquí voy a ir concluyendo. Segunda de Pedro, capítulo 3, a partir del verso número 12. Dice, otra vez esa palabrita tan importante, esperando. Y la vez pasada prediqué tiempo de esperar en fe. Ahora se va ampliando más el espectro, ¿verdad? Y vamos entendiendo, y la misma palabra nos va trayendo más luz. Esperando y apresurándoos. ¿Cómo así, Pedro? O me espero y me quedo quieto, o salgo corriendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Defíname una de dos. Las dos. Son las dos. Esperar no quiere decir pasivamente inactivo, no. Esperar y apresurándoos. ¿Apresurándoos a qué? A cada día vivir más justa, santa y piadosamente, porque estamos esperando al Rey de Gloria para la venida del día de Dios. La venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y mire cómo termina el escrito con un signo de admiración. ¿Qué está llamando la atención? ¿Qué es lo que te quiere decir la palabra a ti y a mí hoy? Hermanos, Pedro, seguramente, no lo dice la escritura, pero ese signo de admiración me lleva a pensar que Pedro, cuando estaba recibiendo la revelación de Dios, no solamente estaba escuchando el soplo de la palabra, sino que Dios le estaba permitiendo ver esa majestuosidad de lo que iba a suceder en ese evento glorioso, de cómo se iban a remover todos los astros y que la venida de Cristo es un evento universal, no global como la inundación que sucedió en los tiempos de Noé. Es algo universal. Pero ¿sabe qué es lo que llama más la atención? Que Pedro no se llenó de angustia, ni de miedo, ni de temor. ¿Sabe por qué? Porque él estaba viviendo sobria, justa y piadosamente. Y vio ese evento como algo hermoso, como lo que tú y yo tenemos que verlo, mis hermanos. De esa misma manera. Verso 13, pero nosotros, escuchen, ¿por qué no tenemos que tener temor? Si estás viviendo de acuerdo al estándar de Dios, no tienes por qué tener temor. Y si tienes temor, Dios hoy te está dando la oportunidad de que te arrepientas y vengas en fe a Cristo y le digas: perdóname, Señor, yo quiero vivir de ahora en adelante sobria, justa y piadosamente, porque quiero estar con esa expectativa el día de tu regreso. Mire lo que dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cristo con usted y conmigo, viviendo como en el Edén. Hermano, yo no estoy siendo muy espiritualista en mi forma de predicar hoy. No, yo estoy hablándole la verdad eterna de Dios, algo real, algo que va a pasar en tu vida y en la mía. Y si hemos dormido, Él nos va a despertar, porque así lo dice la palabra, que todo ojo lo verá, todo ojo doblará su rodilla y dará alabanza. Y muchos se arrepentirán en llanto y dolor, pero ya será demasiado tarde, mis hermanos. Es ahora cuando tienes la oportunidad de cambiar el estilo de tu vida y de tomar una posición de hija, de hijo, de asumir la responsabilidad que Dios te ha dado, de caminar en su palabra, de caminar en su verdad. No es tiempo de frialdad, no es tiempo de tibieza, como lo dice mi amada.
No, mis hermanos, es tiempo de caminar juiciosamente en la palabra de Dios. Es tiempo de que reaccione. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aleluya. Hermanos, por lo cual, y aquí termino, oh amados de Revive, oh amada iglesia Revive, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Mire lo que el Señor hoy nos está hablando. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Procurad con diligencia, hermanos. Sea intencional contigo mismo. Sea intencional con tu alma, con tu espíritu. Porque no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos amados de Revive, cierro con esto. Esperamos la venida del Señor, viviendo en justicia, sin mancha, irreprensibles y en paz. En paz. En paz. Que nada te angustie, que nada te cause dolor, tribulación. No importa lo que tus ojos naturales estén viendo. Camina en fe. Camina en la esperanza que Cristo te dio. Camina viendo la esperanza gloriosa que nos aguarda la nueva Jerusalén. Mar de cristal, calles de oro, un río, el árbol de vida para la sanidad de las naciones. La imagen que ilustra Apocalipsis 21-22, el huerto de Edén, llevándonos el Señor nuevamente a ese huerto donde Él nos plantó una vez, pero que tu rebeldía y la mía nos sacó, porque no podemos culpar a Adán, porque si usted y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho exactamente lo mismo, porque tenemos un corazón rebelde. Esperamos la venida del Señor viviendo en justicia, sin mancha, irreprensible, en paz, esperando cielos y tierra nueva. Y hermanos, quiero que tenga presente esto. El regreso de Cristo inaugura, te va a llevar a ti y a mí al estado de eternidad para los creyentes, para los hijos obedientes del Señor Jesucristo, a vivir eternamente con Él. Dice Apocalipsis, no hay sol ni hay luna, porque no necesita de la luz del sol ni de la luna, porque Él es la luz que brilla, y esa luz que brilla es la lumbrera del Cordero de Dios. Amén.